Y lo que se ha publicado hoy día son 4 leyes. Esto es un resumen que ha hecho la República, ¿no es cierto?, de los procesos. Hay una ley que es la 32180 sobre nuevas conductas específicas de hurto y robo agravado, que incluye modificaciones al Código Penal y endurecimientos de penas, que es lo que ha caracterizado la postura del gobierno con respecto a estos temas, ¿no? Y por supuesto del Congreso, con penas de no menores de 20 años ni mayor de 30 cuando el robo sea cometido sobre bienes que integren o formen parte de la infraestructura o instalaciones públicas o privadas o de centros educativos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, y en agravio de menores, personas con discapacidad, mujeres o adultos mayores, ¿no? En segundo lugar, se prohíbe la detención de policías en el ejercicio de sus funciones si matan o lesionan a presuntos delincuentes. Es decir, un fiscal que tenga la convicción de que un policía ha violado la ley y los protocolos en el momento de hacer uso de su arma. Yo sé que este ha sido un tema controversial, pero la ley existente ya es clara sobre este asunto. Existen protocolos, pero en fin, acá han decidido prohibirle a los fiscales prácticamente la detención de policías en el caso de que estos estén involucrados en circunstancias como esta. Se modifica además las leyes de la carrera fiscal y judicial y entre otras cosas establece que los fiscales y jueces pueden ir a la cárcel por liberar en el contexto se presume, ¿no es cierto?, de flagrancia a personas que hayan sido detenidas. Entonces es algo así como que el fiscal está y el juez, el fiscal está obligado a pedir y el juez obligado a aceptar un expediente que le trae la policía, así tenga defectos. O sea, o sea, es como que es obligatorio que tienes que meter presa a esta gente supuestamente capturada en casos de flagrancia. Y hemos visto, sobre todo en los benditos megaoperativos, que te detienen a 40 y al final termina ninguno preso, o uno, ¿no? Entonces, no puede hablar Jorge Chávez Cotina, que yo sé que tiene muchas ganas de hablar sobre estas modificaciones, pero el que sí puede hablar es el doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Raúl, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, gracias por la llamada. ¿Cuál es tu opinión, Raúl, en este momento? Porque entiendo que todavía no han tenido tiempo de compartir esto con los miembros del colegio, ¿no es cierto? Y de hacer un examen más exhaustivo, pero esto en realidad no es una discusión nueva, esto es un debate que ya se ha venido dando en el Congreso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay un paquete antitécnico de leyes que no responden pues a una realidad que en todo caso regulan situaciones excepcionales o muy anormales y ahí pretenden una generalidad. Este tema que modifica la ley de carrera fiscal y la ley de carrera judicial estableciendo sanciones muy graves o calificando como faltas muy graves a aquellos casos en los cuales los fiscales o los jueces en su caso no actúan en los casos de flagrancia, bueno, hasta ahí podríamos entenderlo, pero luego modifican el decreto legislativo 635, dice que para optimizar la administración de justicia en la lucha contra la criminalidad, y establecen que los jueces, fiscales, que incumpliendo dolosamente sus deberes funcionales, ordenen o disponen la libertad de una persona detenida en flagrancia por la policía, por arresto o por arresto ciudadano, tendrán una pena privativa mayor de 5 años. De aquellas personas que estaban en el delito y tengan una prueba, una condena o una pena privativa de libertad mayor de 5 años, estos jueces tendrán pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años, o sea, ni los casos de corrupción en el Perú, o sea, es el doble lenguaje, pues, ¿no? Por un lado,
los corruptos, como ya vemos con la ley de criminalidad organizada, ya se salvaron todos, pero a los jueces que cuando la policía les traiga a un detenido supuestamente por flagrancia, con expedientes incompletos o lo que fuere, y no lo meten preso, entonces esos jueces tendrán penas entre 8 a 12 años. Eso es lo que nos quiere decir. Pero curiosamente modifican el artículo 268 del Código Procesal Penal y dicen que el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva. O sea, esto es una contradicción. Por un lado, está obligado a hacerlo si no te pongo 8 a 12 años, pero por otro lado, modifican el 268 y dice que el juez podrá. Total, o puede o debe. O debe, No, claro, pero además, Raúl, hay una situación absolutamente absurda, ¿no es cierto? Porque si estás obligado a que te traigan a alguien acusado de estar cometiendo un delito en flagrancia, y si no lo ordena su detención, tú vas preso. Entonces, va preso porque no ordenó la prisión. Va a juicio el imputado y resulta que lo absuelven. Pero ya el juez y el fiscal están presos. O sea, van a terminar presos. ¿No es cierto? Sí. Pero es que no, Raúl, no piensan. Discúlpame, no piensan en lo que están haciendo. Es antitécnico, yo creo que corresponde a lo que hemos venido denominando pues una suerte de populismo jurídico. Ayer las noticias eran la pena de muerte, que está impulsada por la propia presidenta. Esto nuevamente resulta un absurdo. A ver, pena de muerte en los casos de violación de niños por parte de trabajos que violen y maten a niños. Ya, está bien, imaginemos que sea así. Señores, la pena de muerte debería ser también entonces en esa lógica para los corruptos. O sea, porque aquí los corruptos están libres de polvo y paja a través de las leyes que han venido dando, pero a todo el mundo sí habrá que ponerle una serie de normas durísimas a los jueces, a los fiscales, a los propios policías y a todo el mundo, pero a los corruptos no. Ahora, hay un asunto más que es bien delicado, Raúl, porque vamos revisando y vamos encontrando cosas serias, ¿no? O sea, dice, por ejemplo, se considera falta muy grave facilitar o proporcionar información reservada que por su condición o cargo de fiscal conoce. En realidad, de lo que están hablando es de las filtraciones, entre comillas, de informaciones sobre investigaciones a la prensa. Lo que quieren es que no se sepa lo que está pasando. En muchos casos, Raúl, ¿no es cierto? Y tú y yo, tú como abogado y yo como periodista, sabemos que la difusión pública de información ha sido clave para que los procesos avancen. Porque cuando la luz está apagada, mi estimado Raúl, pasa cualquier cosa, pero cuando encendemos los reflectores de la prensa, ahí es que los que pretenden la impunidad no pueden actuar tan fácilmente, ¿no? Esa, Nicolás, es una ley represiva y creo que atenta también contra la libertad de información, la libertad de prensa, que es muy necesaria, no solamente para estar enterados, sino para combatir también la corrupción, combatir la delincuencia a todo nivel. La ciudadanía tiene que estar enterada. Esto de filtrar información, bueno, si el fiscal está acusando, es un hecho público. Se puede ocultar alguna información en la medida en que ésta sea técnica para poder atrapar pues una banda de delincuentes, entonces hay que mantener cierta reserva, pero en general el proceso penal es público por naturaleza. Excepcionalmente, repito, en cuanto a investigación puede haber alguna reserva, pero no la reserva para proteger a los delincuentes, a los sinvergüenzas, al contrario, es para atraparlos, para eso es la reserva. Claro, pero además hay algo que llama la atención, Raúl, que es, nosotros tenemos una frondosa y severa legislación. Es decir, por ejemplo, si un fiscal o un juez, digamos, permite que se filtre información, porque acá no están hablando del que le filtró la información a Alejandro Toledo para que se fugue. Porque a Alejandro Toledo le dijeron, Cholo, mañana te mandan preso, y el Cholo se subió a un avión y se fue a Estados Unidos.
O sea, esas son las filtraciones que son una violación de la ley porque están interfiriendo en los procesos. Así es. O sea, Así es. y eso es lo Eso que, es delito. pero eso está en la ley, Contribuir a la Raúl. fuga. No necesitas legislar para eso, porque eso está en la ley. Ahí ha habido alguien que no ha cumplido su deber y que más bien lo ha traicionado. Efectivamente, ahí hay un delito que implica pues la protección a cierto delincuente. Si un fiscal, un juez informa de las acciones que van a tomar, como por ejemplo una detención, un allanamiento, le avisa, oye, mañana te voy a ir a allanar, o mañana te voy a detener, escápate, bueno, eso es delito contra la administración de justicia. Es un delito que está protegiendo al delincuente. Eso está totalmente legislado. Un juez sí se iría preso, evidentemente, por eso. Pero cuando se trata de casos como los que hemos tenido, por ejemplo, imagínate los casos de Odebrecht, los casos de Río Blancos, nunca se hubiese sabido nada. No podría ser, ¿no? Yo diría que se está atentando contra la libertad de expresión con este tipo de medidas, y este paquete antitécnico, además, yo diría que es represivo. Sí, o sea, todo esto va a tener que ser revertido. O sea, yo creo porque que Nicolás, sí. Si la policía, Nicolás, si la policía va a decidir quién va a ir preso o quién no va a ir preso, bueno, entonces esto ya no es un Estado democrático, porque ya no es el Poder Judicial finalmente el que decide, sino es la policía, es decir, el Ejecutivo. Estamos ante un órgano totalmente represivo, y eso no puede ser. Justamente en un Estado democrático, la policía es una herramienta, un instrumento fundamental para la lucha contra la delincuencia, pero está a cargo siempre de la Fiscalía, que es el titular de la acción penal, y se establece la autonomía del Poder Judicial para condenar, para juzgar. Eso es lo correcto en una democracia. Raúl, te agradezco mucho por habernos atendido esta mañana. Ha sido, como siempre, muy gentil. Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Y dicho sea de paso, muy bien, Raúl. Vamos a hablar de eso más adelante con otro vocero del Colegio de Abogados de Lima, la acción de inconstitucionalidad que han planteado con respecto al tema este de que resulta que los trabajadores estatales no tienen prácticamente derecho a negociar sus condiciones salariales sin la venia del Ministerio de Economía. Es una barbaridad. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por